Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, ¿y tú? Muy ¿Qué bien, tal todo, tío? pues bien, ¿qué tal por Guadalajara? Guadalajara Pues City, ¿cómo bien, va todo? bien. Concretamente, a ver, esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, tío, pero vivo ya en un pueblecito a 8 kilómetros de Guadalajara. O Pero, sea, pero más todavía para Madrid más. o más alejado. No, más lejos Ah, todavía. más lejos. Bien, bien. O sea, Pero todavía bueno, más al rural. final, 8 kilómetros de Guadalajara te lo haces andando, ¿eh? Sí, no, a ver, Esto es un momento. que soy muy perezoso, no me los hago, pero que está aquí al lado. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, así que todo bien por allí, vida Bien, sí, de tranquila. momento. Sí, tío, aquí se vive muy bien. Yo esto no lo cambio ni por un montón de enlaces, ¿sabes? No, 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 los enlaces están sobrevalorados. Exactamente. Pues sí, ¿Tú sí, qué sí, yo tal? te entiendo. Yo hace unos meses me fui también más a la Sierra de Madrid y es otro mundo, la Es verdad que otra sí. vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho más tranquilo, tal, todo mejor. Cuando quieres ir a Madrid vas y ya está. Tampoco O tiene sea, más si es que al historia. final el coche lo coges para todo, tío. Sí, sí, sí. De Es que transporte al público final, si tardas también un montón de tiempo en ir a sitios. Aún viviendo en Madrid, pues dices, pues me voy un poco a las afueras y claro, tampoco sí, pasa sí. nada. Se Ujú. vive muy bien, tío. Muy bien, bueno, pues Rubén, cuéntanos un poco así, ya sabemos quién eres, que no te conozca es raro, que si está un poco enterado del mundo del SEO, del mundo de blogs. Tienes un canal de Twitch también que le estás metiendo bastante caña. Ahí estoy, sí. Ahí Ahí estás, estoy. ¿no? La verdad es que me mola, ¿eh? Lo del Twitch es un vicio, tío. Sí, ¿no? Y ya cuando te ponen las luces, Buah, los botoncitos y eso, ya esa cosa a no, pero tope. gilipolleces de esas me encanta, vamos. Todo lo que pueda tunearlo. Sí, 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 ya os he visto algunos vídeos, lo bien que lo pasáis. Me Sí, parece sí, muy sí. bien, sí. Bueno, pues nada, vamos a hablar hoy eh, de contenido, más Sí. concretamente de auditoría de contenido. Vamos a ponernos serios, porque este tema es un tema muy serio. Mm. No nos De auditoría pasemos de... tampoco, ¿eh? No, no, o sea, serio dentro ya sabes. Lo que es una auditoría de contenidos, bueno, cómo hacerla y demás, porque yo creo que esto va a venir muy bien a todo el mundo que nos escuche, Mm. porque falta meterte en un blog así que tenga cierto tiempo para darte cuenta que hay un montón de cosas a corregir y que vienen haciéndose muchísimas cosas mal, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que podemos empezar por lo básico sobre qué es esto de una auditoría de contenidos y para qué, con qué objetivo lo hacemos, cuál es nuestro propósito, ¿no? A la Mm. hora de hacer esto. A ver, te digo una cosa. Yo por lo menos las que suelo hacer en mi blog está más enfocado sobre todo a nivel SEO, Mm, lógicamente. Porque es que es verdad que también hay auditoría de contenido que al final es un poco, a ver, ¿para qué cojones escribimos esto, no? En plan, esto está funcionando, sirve de algo y tal. Que yo creo que eso en cierto modo tiene que ser básico, ¿no? O sea, es verdad que esa auditoría también hay que hacerla. Pero a nivel de SEO, yo lo que suelo mirar es sobre todo que me diga si ese contenido rinde, ¿no? En plan de, oye, se está posicionando bien para las búsquedas que a mí me interesan dentro de mi blog, trae visitas, trae conversiones, luego que, o sea, tiene chicha, a mí me aporta algo, o es ujú. simplemente morralla que dices esto se puede quitar. Sí, es Es un decir, poco, o todo sea, ese contenido que encontramos muchas veces en blogs, sobre todo en blogs de empresa, ¿no? Que hay sí. artículos que se han publicado por publicar, que no tienen ningún objetivo, ¿no? No cubren Mm, ninguna intención de búsqueda, no aportan ni al negocio, ni al SEO, ni al usuario. Y ver exacto. un poco que, no, salir un poco de ese publicar por publicar, ¿no? Tener ahí URLs y URLs, que cuando va Exacto. pasando el tiempo tenemos una bola bastante gorda. Sí, tú fíjate que yo a veces me encuentro, y seguro que tú los has visto, tío, en blogs son de marketing porque son los que más suelo ver, ¿no? Y más revisar, Mm. pero típico de eh, URLs que posicionan de descargar torrents, ¿sabes? Y cosas así que dices, Sí, sí, sí. ¿qué haces, tío? ¿Sabes? Así los Es hay, sí, verdad sí, que sí, queda sí. súper guay decir, tengo un montón de visitas, o sea, ¿sabes? Guay, llega la super gráfica, pero ¿y qué haces con una página de descarga? Pues Ya sí. no más allá luego de lo mal que ¿Qué queda de queda? cara Sí, 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 a que sí. sí, Si dices, al que bueno, lo me da ve. igual lo que piensen y al final lo tengo, si te da algo de por AdSense o por otro tipo de anuncios, perfecto, Sí, pero cuidado, ¿no?
Claro, o sea, ya no solamente de cara al que lo ve que ya dices, uy, ¿no? ¿Qué tendrá que Sino ver esto con marketing? ¿No? exactamente, y ya de cara a Google que si yo lo pienso así, pues a lo mejor Google también dice, ¿dónde vas, chacho? Sí, sí, sí. Dice, a ver, si es un blog sobre marketing, empiezas a tener contenido sobre temas que no tienen nada que ver simplemente por Claro, aumentar tío. esa métrica Exacto. que alimenta más Oye, tu que, ego que o otra sea, cosa, ¿no? que ese es el caso más heavy, por así decirlo, pues eso, porque a lo mejor ya cruzas alguna línea roja que a lo mejor, cuidado, pero ya simplemente contenidos que no tengan nada que ver, pues ya es a lo Sí, mejor hay sí. que Yo lo que revisarlo. más veo en empresas, por ejemplo, que es donde más, al final, por donde más Sí. metido estoy yo, contenidos que se hacen pensando en meter con calzador un servicio o el producto de la empresa y al Mm, final ese producto gira en torno a un servicio enmascarado de contenido de valor, pero sí, realmente no aporta nada y ese contenido al final dices, pues, ni va a posicionar, ni ayuda al usuario, el enlace que vas a poner seguramente pues tampoco aporta demasiado a nivel de SEO. O sea que ese sí, tipo de cosas al final, cuando pasan los años, te encuentras con blogs que cuando vas a auditarlos dices, ¿por dónde empiezo? claro. Porque hay Sí, sí. tanta URL y tanta morralla que no sabes. Le pegamos fuego y empezamos de cero. Y ya está. No me gustaría estar en tu pellejo con lo que habrán visto tus ojos. Y lo que siguen viendo todos los días. Pero bueno, al final, y si no, ¿de qué viviríamos? ¿Sabes? Si Ya, estuviera ya, todo ya, bien ya. hecho, pues Exactamente. no Hombre, te digo tendríamos una nada que cosa. hacer. A ver, entre comillas, mola encontrarse eso porque ya yo en informática, cuando curraba de programado y tal, no sé, llamarme gilipollas, pero nos molaba encontrar errores porque decía, esto es algo que puedo solucionar. ¿Qué te Sí, quiero sí, decir? sí. O sea, Y que en el al momento que final lo la idea, solucionas, va a tener un una impacto repercusión. también. Claro, Exacto, eso es. exacto. O sea, que eso Ujú, nos molaba en ese sentido. O sea, eso es. Sí, sí. Vale, entonces, auditoría de contenido. ¿Cuándo? O sea, esto es válido para todos los blogs. Cualquiera que nos esté escuchando dice, oye, yo tengo un blog, voy a hacer mañana mismo ya una auditoría de contenido. ¿Es para todos los blogs o cuándo es recomendable ponerse a hacer esto? a ver, un blog que empieza, sobre Claro. todo de cara a SEO, lo que decimos de una auditoría de contenido, pues joder. Y además que yo creo que cada vez a Google incluso le cuesta más tirar, ¿no? Como que Ujú. ya no solamente rastrear, indexar, etcétera, sino que Google empieza a entender tu sitio y tal, y que se empieza a posicionar. O sea que cuando empieza no tiene sentido ninguno. Ahí lo que hay que hacer es el estudio de palabras clave o entender, oye, qué contenidos de verdad quieres hacer, etcétera. Ese debería ser el paso principal, ¿no? Para lo que dices tú, para blogs que ya llevan una tirada de tiempo, yo, por ejemplo, en el mío, lo suelo hacer, esta auditoría así de contenido, la suelo hacer más o menos cada año, ¿sabes? Ujú. Y aún así, a lo mejor cada medio año, según me dé por ahí, ¿sabes? Pero cada año más o menos es cuando hago una auditoría de contenido. Más que nada por tener también ese rango de tiempo, ¿sabes? Como de referencia, Sí. ¿sabes? Así año tras año dices, vale, a ver cómo va el status quo del blog y voy haciendo en función de lo que me dé el estudio este. Pero Ujú. yo, no sé, yo lo suelo hacer cada año. Supongo que también dependerá, pero si es pensando en SEO, yo entiendo que es algo a largo plazo también. O sea, Sí, también pensando en que que puede haber oye, ciertos artículos o contenidos que se publiquen que tampoco vas a poder sacar conclusiones en 3 4 meses. claro, Es decir, oye, sí, pues darle un poco de recorrido para dice, un año. Oye, estos claro, contenidos que publicamos hace un año, ¿qué está exacto. pasando con ellos? ¿No? ¿Han posicionado? ¿No han hecho nada? Tal. Exacto, sí, es Tirar que, por ahí. joder, a ver, hay que decirlo, es que hay mucha gente que se piensa que tú sacas un contenido y ya se va a posicionar la semana que viene o mañana. ¿Sabes? Ujú. Y dices, cuidado, cuidado, que lo mismo ni lo lee todavía. Bueno, con los problemas de indexación ya sabemos. Exactamente. Y está la cosa muy tonta, o sea, encima como para que te lo posicione bien y luego la de cambios que pueda haber en ese año de Google, en los siguientes, etcétera. O sea, Sí, sí, sí. Vale. Entonces, a la hora de hacer esa auditoría, claro, necesitamos establecer los contenidos o encontrar esos contenidos que podemos decir, oye, no son buenos, hay que hacer algo con ellos, no están rendiendo, sí. esto no funciona. Mm. ¿Qué premisas tendríamos que tener en cuenta? Es decir, ¿qué contenidos consideraríamos que sí están cumpliendo o que están funcionando bien? Sí. Yo, a ver, lo primero es que cumplan los objetivos para los que están hechos. O sea, esto, porque es verdad que sí. Yo en la auditoría que suelo hacer así de contenidos, la plantilla esta que comentabas, es
poniendo unos límites en base a, venga, un límite de tráfico que reciba al año, número de enlaces que tenga, etcétera. Pero claro, es que a lo mejor un post que recibe 10 visitas al mes, con que cumpla el objetivo de hacer una venta o dos, a lo mejor te vale, ¿sabes? Y a lo mejor uno que tiene un montón de visitas no hace nada, o sea que también va a depender un poco del caso. Así que lo primero es ver que cumpla ese post con el objetivo para el que se hizo. Sí, sí. Que cumpla la intención de búsqueda, que luego dentro efectivamente pues tenga una conversión o lo que sea, etcétera. O sea, yo creo que eso sería lo más principal. Luego ya efectivamente, pues digamos que a nivel de numeritos chulos, pues lo que decimos, que si tiene tráfico, que si tiene enlaces, etcétera. O sea, eso ya es más un poco a nivel de que te pueda servir tanto para el sitio y a lo mejor pues si quieres luego modificarlo o lo que sea, redirigirlo, etcétera. Pero yo diría eso, que cumpla los objetivos para los que lo has hecho. Es que al final, por eso ya partimos, claro, si contamos con un blog que no ha hecho ese trabajo que decíamos al principio del keyword research, o sea, que la dices tú, que ha hecho post de, ¿sabes? Pues entonces ahí el trabajo real es que estás haciendo doble trabajo, estás haciendo una auditoría de contenido, pero porque esto vale para lo que quería, o sea, al Sí, sí, final sí. estás haciendo doble curro, ¿sabes? Vamos a ver, que si puedes empezar a hacerlo bien desde el inicio, ¿no? Con Claro, una claro, estrategia, un plan editorial, un keyword research, sabiendo a quién te claro. diriges y con qué objetivos puedes hacer esos contenidos. Esa auditoría, igualmente, dentro de un año la puedes hacer, pero seguramente el resultado va a ser menos doloroso que Claro, si no haces nada exacto, de inicio, claro, claro. Y el exacto. trabajo que vas a tener que hacer a posteriori también. Exacto. Yo partiendo de la base de que, y esto me lo dirás tú mejor, seguramente haya más casos de los que lo hacen, no hacen eso cuando empiezan, que los que lo hacen bien, pues efectivamente toca ver si ese contenido cumple objetivos o no. Y si no recibe visitas ni nada, pues mala Sí. pinta. Y además has dicho una cosa que está muy bien, que es que hay que contextualizar. Dices, bueno, es Sí, que a lo mejor que hay un artículo que tiene 10 visitas y dices, va, pues me lo cargo porque es muy poco ya, pero es que a lo mejor esas 10 visitas son de mucha calidad porque tu sector, es decir, tu tipo de contenido no va a recibir tampoco mucho más tráfico, a lo claro. mejor, o un poco más, por el sector que es o a quien te está dirigiendo. Oye, yo he visto casos de negocios B2B, blogs de empresa que están muy bien posicionados, Mm, pero son keywords tan long tail, tan específicas, tan B2B, que es que lo máximo que te pueden dar son 100 visitas al año. Pero es que esas 100 visitas son súper cualificadas porque quien claro, busca eso es tu público objetivo. Y es que no hay más. O sea, el espectro no es así. claro, Entonces, en ese caso, decir, no, es que mi techo es este. Yo me exacto. muevo en esta línea y es así por aquí por donde tengo que optimizar. Exacto. Es que hay sectores que, la que dices tú, que no da para más y eso no implica que esté mal, es que es así y ya está. Pero si captas a esos 10 visitas, pues de puta madre, si es que Sí, es lo que hay. O sea y luego incluso pasa con los enlaces también. Hay sectores que a lo mejor no se lleva tanto el que tengan enlaces, no es lo normal. O sea, porque ese sector a lo mejor no es tan digital, entre comillas, y entonces lo normal es que no tenga enlaces, ¿sabes? O sea, en sí, fin, sí, sí, cada caso es totalmente. un jodido mundo, está claro. Ujú. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas con tu blog? ¿Cuántos años llevas? Pues tío, lo empecé en agosto del 2013, creo que fue, 2013, sí, O sea, 8 añitos ya. 8 añitos ya. Es verdad que empecé en 2012 uno así personal mío, que era rubenalonso.es, que ahí escribía y todo, hecho un blogger y todo ahí contando historietas Team mías y tal. Blogger, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Y joder, fue ahí donde empecé a ver lo del SEO, donde empecé a conocer y donde ya dije, hostia, pues me voy a currar un blog de mi posicionamiento web. Además, que el nombre nació un poco de Sí, eso, sí, sí. ¿sabes? De plan de prueba in situ de a ver qué sale de aquí, ¿no? Sí. Pues sí, 8 añitos, tío. Vale, y esto lo he ido con una pregunta que han hecho por Twitter. Leandro, que pregunta Ah, sí. si se puede vivir de un blog. Que, se lo vas a preguntar a la persona indicada. ¿Qué te voy a decir yo, no? Yo vivo actualmente de mi blog, esto es así. Eh, vivir de él, yo creo que fue a partir de 2015, 2016. Fíjate, empecé el blog, como te digo, en agosto de 2013, me echaron del curro en octubre del 2014, creo que fue, y en 2015, mediados de 2016, ya empecé a darle caña como para vivir Ujú. de él. O sea que, eh, esto no significa ni que sea fácil, ni que todo el mundo pueda hacerlo, o sea, que se puede, sí, ahora que esto lleva mucho curro, claro, o Ujú. sea, esto es así. Y depende de cada caso. Ya, dice Leandro, si empiezo hoy,
cuánto puedo estar ganando para junio. Esto, mira, Entre 0 y 10.000 euros al mes. claro, y más, entre 0 y infinito. Esto es como si yo te pregunto, si yo hago la carrera de, de ingeniería informática, ¿vale? ¿Cuándo podré estar viviendo de ello y en cuánto tiempo? Ahora mismo, con el paro que hay en España. Es la misma pregunta, ¿me explico? Sí. O sea, Sí, pero vamos, que al final, poderse se puede, obviamente, hay muchísimo curro detrás, claro. hay muchísimas horas, que esto es como siempre, ¿no? Dicen, no, he conseguido vivir de mi blog, he conseguido justo todo lo que he ido hablando esta semana, trabajar solo 4 horas al día, Sí. pero claro, todo lo que hay detrás para llegar ahí no es Es fácil. que, claro, ¿sabes qué pasa? Que y además es que se vende, o sea, nos venden mucho lo de que es fácil, pero no, o sea, Internet da facilidades, que no es lo mismo a que esto sea fácil, esto es un curro más. Sí, Lo sí, que sí. pasa es que yo en vez de estar en la obra o en vez de estar descargando cajas de un contenedor en una empresa de logística, pues estoy aquí en mi casa. O sea, eso es lo bueno. Pero de ahí a que esto sea fácil y digas, no, te sientas, te abres un blog y ya está. Que va, que va. Nada, Es para que complicado. va. Sí, Y sí, el sí. que diga lo contrario, yo huiría, de hecho. Sí, sobre todo si aparece un vídeo en anuncio en YouTube, Sí, sí, sí. pre-roll, ¿no? Y si es muy caro y te promete además vida de tus sueños, ya, uf. Sí, sí, sí. Si hay piscinas y palmeritas detrás, ya Y cuidado, Lambos. cuidado con eso. Bueno, volvemos al tema. Vale, nos metemos en esa auditoría Venga. y ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿qué aspectos deberíamos empezar a mirar a nivel técnico, herramientas? Yo lo que hago es, a partir, bueno, ya te digo, de la plantilla esta que uso, lo primero que hago es, pillo todas las URLs del blog, que puedes usar el sitemap que suele estar ahí, aunque es verdad que depende de si el sitemap algunas URLs no las tienes puestas ahí o lo que sea, pues bueno, Ujú. si no las tienes, a lo mejor cuando no quieres que se vean, etcétera. Pero de las que quieres que se vean o de las que al menos sabes que recibes visitas, las pongo en la plantilla y entonces de esa lista de URLs saco toda la información de tráfico en ese año que hemos dicho y de enlaces. Que esto, al principio yo usaba solamente los enlaces que me sacaba una herramienta, pero es que claro, al final como cada herramienta saca enlaces distintos o algunas sí, Ujú. otros no, etcétera, tuneé la plantilla y dije, venga, pues me saco los enlaces de Search Console, a ver los que me da, los enlaces que me saca Href, Senras, etcétera. Ujú. Lo digo porque luego cuando vemos el análisis, pues a lo mejor da resultados distintos con cada herramienta y por eso hay que Claro. decir, cuidado, ¿sabes? Sí, que sabemos que Search Console te puede dar menos que a lo mejor los que te encuentra Href Exacto, y hay que ir un poco exacto, más allá. Sí, sí. Entonces, exacto. esa parte de tráfico, donde hablamos de analizar el tráfico orgánico de cada URL o el tráfico total por URL en Pues Analytics, por ejemplo. yo lo que hago es, saco los dos datos, el total y el orgánico, porque cuidado, es verdad que aunque la auditoría esté orientada a contenido, pero orientada a SEO, Ujú. a lo mejor un post no recibe tráfico orgánico, pero tío, tú lo publicas cada vez de forma automatizada o lo que sea, una vez al mes, por ejemplo, ese post lo publicas y lo peta. Pues porque a lo mejor llega más a la patata, ¿sabes? Yo qué sé, a lo mejor es más, no es tan para una cosa tan técnica o lo que sea, pero hostias, a la gente le mola. Pues tampoco hay que descuidar ese tipo de artículos. O sea, Sí, no sí, por sí. eso decís, no, es que como no tiene tráfico orgánico, no, cuidado. Que al final tú lo que quieres es que cumpla objetivos, por eso te digo. Sí, así. Sí. Que si cada vez que lo sacas en redes lo petas Claro, y o sea, que es que en al final. orgánico no te tal, pues si en Exacto, redes te funciona, déjalo, claro. exacto. O sea que yo por eso me gusta tener los dos datos, el total y el orgánico. Ujú. Y al final lo que hace la plantilla esta un poco, que al final la uso un poco como herramienta, porque al final eres tú el que decide y toma decisiones, es eso, ¿no? Es decir, vale, si un post tiene, por ejemplo, en el último año X visitas, es verdad que tiene un apartado de que tú le pones estos límites. Si, por ejemplo, dices que un post tenga, por ejemplo, 10 visitas en un año, dices, hostias, porque salte las alarmas, ¿no? Ujú. Pero es la que decíamos antes, luego hay que revisarlo, lo que decías tú.
aunque me diga la plantilla, cuidado que esto es una mierda de post, bueno, es que a lo mejor este post me está convirtiendo esas 10 visitas, ¿vale? O sea, por eso digo que al final tiene que ser una herramienta. Ujú. Entonces, bueno, pues es ver un poco qué te saltan las alarmas en la plantilla o en este análisis que tú hagas y digas, ¿tiene pocas visitas o muchas? ¿Tiene muchos enlaces o pocos? ¿Merece la pena? ¿No parece que tenga muchas visitas porque no esté bien posicionado o lo que sea? Y ahí decides, vale, nos lo cepillamos, lo actualizamos o copiamos el contenido en otro sitio y hacemos redirección, lo dejamos como está, etcétera. O sea, bien, Ujú. eso es un poco en general, ¿no? Lo que hago yo Sí. hago con los... Y entiendo también que dentro de este análisis cogemos los posts desde un determinado tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, no vas a analizar a lo mejor los posts de los últimos 2 meses, eso lo dejas fuera de esta Claro, auditoría. claro, exactamente. Y si no los dejas fuera, por lo menos no tenerlos en cuenta con los resultados que te dé. Pero efectivamente los primeros, los últimos que tengas publicados, pues no tiene sentido. Ujú. Porque claro, a lo Correcto. mejor lo ves y dices, hostia, qué pocas visitas, me lo voy a cepillar. No, no, que lo acabas de publicar, ¿sabes? Claro, por eso, cuidado con estas cosas. Vale, y más allá del el tráfico, ¿no? Porque, bueno, vamos analizando el tráfico, ya te puede dar indicios de si esos contenidos están funcionando mejor, peor, si tenemos que hacer algo con ellos o dejarlos como están. Eh, Más temas de SEO técnico, pues, más SEO on page que podamos tirar de aquí. Por ejemplo, el enlazado interno de esos Sí, posts. sí. Cómo lo podemos hacer? Claro, yo sí veo que algún post, por ejemplo, efectivamente tiene poca chicha en orgánico y tal, como luego cada caso que me alerta, por así decirlo, lo voy revisando, digo, hostia, digo, es que a lo mejor este post no tiene sentido. O sea, o por alguna razón yo veo que sí que cumple objetivos y tal y cual, y no llega a tener ese tirón o lo que sea. Y entonces ahí sí que voy revisando más efectivamente los enlaces internos que tiene, dónde se queda, digamos, hasta cuántos clics llegas para llegar a ese sitio, porque dices, hostia, lo mismo es que esto está muy escondido, etcétera. Y a lo mejor digo, pues a lo mejor conviene forzar más el enlazado interno, ponerlo de una forma más visible, lo que sea, porque simplemente por esto, ¿no? Que a lo mejor, Ujú, y esto me ha pasado a mí un mogollón de veces, tío. Publicaba contenido, pasaba, yo qué sé, 2 años, publicaba otro contenido y ya no me acordaba de aquel. Entonces no lo enlazaba. Y tenía todo el puto sentido del mundo que lo enlazase, ¿sabes? ujú. Y entonces se quedaban posts, no huérfanos, pero sí bastante olvidados y dices: "Ostras, estos tiene sentido que lo organices". Y al final dices: "Pues esto hay que estructurarlo". Sí. A ver, yo creo que una de las cosas más útiles de lo que sacamos de estas auditorías es eso precisamente. Dices, publico durante muchos años un montón de artículos al año, lo que sea, y hay artículos que se te han quedado olvidados a la hora de enlazarlos internamente. Y Sí, cuando dices esto, dices, coño, tengo aquí un artículo que tiene mucho potencial y se me ha quedado correcto. olvidado con muy poquitos enlaces a un nivel de profundidad muy malo. Dices, hostia, pues voy a Exacto. rescatarlo, lo actualizo un poco, lo optimizo, enlaces internos por aquí, lo subo de nivel y revive. Tal Y es que cual. se Sí, sí. nota, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Y es que si no hacemos esta auditoría de contenido, No salvo te que das un día nos cuenta. pongamos ahí, es que no nos damos cuenta. Al final te No, metes en Screaming Frog, te pones a ver los enlaces claro. ¿no? Sí, sí. Y lo ves muy claro. Yo, fíjate, hace poco tenía, de cuando empecé el blog en agosto, bueno, creo que agosto, en septiembre, publiqué uno de cómo configurar WordPress. 2013. Desactualizado, no, lo siguiente. O sea, te puedes imaginar las capturas de pantalla que había ahí del WordPress. Pues estaba como en sexta posición o algo así para cómo configurar WordPress. Y lo vi y dije, ¿esto, tío? O sea, y lo tenía medio olvidado, pues fíjate, ya te digo, seguía el segundo o el tercer post que tenía. Fíjate. Le he dado caña, lo he reactualizado, lo he enlazado desde uno de los posts más importantes sobre WordPress del blog, etcétera, y ya se ha notado una subida, incluso cuarta o quinta posición. O sea, lo raro es que estuviese posicionando Sí, 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 ese sí, sí. artículo. Pero bueno, ya que estaba, pues fíjate que le ha dado un punch, o sea, que cosas así. Y, Genial. y al final al que entra en ese tema, le estás dando un contenido que tenías totalmente olvidado y es un contenido cojonudo. Una vez actualizado, tío, le estás diciendo cómo configurarlo, etcétera. Que no se vaya del blog, que lo tienes aquí. Eso es. Vale, hemos hablado del enlace de interno. En esta plantilla que dices, que por cierto, que no lo hemos comentado, la dejamos en las notas del episodio, junto Vale. con este post que tienes
que lo explicas muy bien cómo aprovecharla. Juntamos esa parte de enlaces externos que nos da Search Console, SEMrush, Href. Claro, te sales el listado de posts. ¿Cómo valoras tú si esos posts que te salen ahí, vale que la plantilla, ya lo verán, ¿no? Que te hace esa parte automática, pero ¿cómo valoras tú si le tienes que dar esa parte más humana? Si un Sí. post a nivel de enlazado externo, de backlinks, está bien, está mal, no tiene nada, tiene mucho. Pues yo fíjate, una de las cosas que te decía la plantilla, de hecho, venga, pon aquí el número de enlaces. Pero yo luego al final es que dices, yo mi límite de enlaces es 1, porque claro, al final no está midiendo la calidad del enlace, está midiendo la cantidad. La cantidad, Y eso es. es que un enlace, o sea, no por tener 10 enlaces va a ser mejor. Es más, si tiene un montón de enlaces, hazlo mirar. Porque dices, lo mismo me están aquí haciendo una muy gorda, que ya me la han hecho con algún post. Y sin embargo, si tiene uno, pero hostia, te está enlazando, yo que sé, el mayor referente de tu sector precisamente, ese post, vamos, Va a valer haz lo que mucho sea más con que... él. Claro, o sea, Sí, sí. revívelo, actualízalo, lo que sea. Con lo cual el tema de los enlaces, es que al final es esto, al final es un trabajo muy manual, la herramienta te puede ayudar, pero eres Hace tú un al primer final el que... filtrado, claro. Claro, Y tú luego exactamente, ya lo le has vas dicho. dando tu toque humano de... Exacto. Sí, sí, es una especie como de filtrado. Y al final tienes que decir tú, el sentido común dentro de mi negocio, de mi caso y tal, ¿tiene sentido esto o no? Etcétera. Entonces, por eso te digo, claro, poner un límite de X enlaces y lo que decíamos antes, depende del sector. O sea, a lo mejor es normal tener un montón de enlaces y otros no. Entonces, pues fíjate, a lo mejor salta más las alas más porque tengas un montón de enlaces, la que te digo que no. Lo hablaba el otro día, a mí en el post que tengo sobre qué es un blog y para qué sirve, con no sé qué herramienta habían autogenerado un montón de blogspot, ¿sabes? Copiado ese artículo y lógicamente con los enlaces Claro. internos que en ese momento eran externos para esos blogspot, claro. Y además con un ancorter de blog, ¿sabes? Es decir, más heavy imposible. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, ojito con que eso. también para detectar estas cosillas más piratas, ¿no? Exacto, exacto, Te sí, puedan sí. hacer daño, pues también viene muy bien. Que a ti te ha pasado alguna de esas, ya. Sí, 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 ya te digo que ha habido fiesta por el blog Sí, sí, muchas sí. veces. Vale. Tema ya hemos hablado de los enlaces externos. Cuando estamos analizando estos contenidos, también conviene ver, entiendo, bueno, pues las keywords para las que están posicionando cada uno, lo relevantes que son esas keywords, más allá de la posición que ocupan, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podríamos hacer? Es decir, ¿por dónde podríamos empezar a fijarnos de cada uno de esos artículos qué keywords posicionan y cómo empezar a saber si son relevantes o no las keywords, si está bien enfocado? Y sobre todo yo creo que lo más importante es si tiene potencial. Si este Sí. post no está muy allá, pero tampoco parece que tenga mucho potencial, ¿no? Porque no está bien enfocado, porque la intención para la que está intentando tal no parece que tenga mucha fuerza. ¿Cómo lo podemos...? Yo ahí en mi caso sí que me voy a Search Console directamente porque ahí es que tienes toda la info, tío. Una vez que digamos que has detectado esas URLs que dices, a ver, ¿qué pasa con esto? Te vas a Search Console o filtras por la URL, ves las búsquedas que tienes y la que dices tú. Dices, hombre, sí, es verdad que a lo mejor la competencia es muy jodida para subir posición y tal, pues a lo mejor no tiene más potencial y no hay más tu tía. Que luego te sorprendes y a lo mejor te encuentras un rich snippet de estos, o sea, un feature snippet ahí colocado que te pone Google tan ricamente. Que total, yo he visto feature snippets que no tienen nada que ver, con lo cual, También puede ser. o sea, que todo es posible, ¿no? Pero en otros casos dices, hostias, pues a lo mejor este post lo tengo súper desactualizado, lo que decíamos antes, está aquí, es que a lo mejor con que lo actualice, porque encima, si esa keyword, depende del sector o lo que sea, es una que necesita efectivamente actualizarse por el tema que sea, lo que sea, pues es que merece la pena tenerlo actualizado cada X tiempo. De hecho, yo lo que suelo hacer en ciertos contenidos de este estilo es apuntarme alarmas en Todoist, en mi caso, Ujú. la herramienta que uséis o lo que sea, en plan, toca actualizar este contenido. Porque es un contenido que a lo mejor sabes que cada año se va a actualizar o cada mes, eso ya depende del caso. Sí, sí, sí. Y eso viene de puta madre precisamente para tenerlo ahí siempre en el top. Y efectivamente, a lo mejor descubres palabras claves por las que está posicionando malamente, y que no tratabas en el post o no tratabas bien y dices, hostias, esto me vale como idea para actualizarlo y Ujú. tratarlo.
O sea, te das cuenta de que a lo mejor la intención de búsqueda tiene otras vertientes que puedes tratar en ese post. Y eso está de puta madre. O sea, que es que eh, a lo mejor analizando ese post en concreto de Search Console descubres cosas muy molonas para trabajar en él y no tienes que estar pensando y analizando y haciéndolo de nuevo el keyword research, etcétera. Pero es verdad Te salen ideas nuevas incluso. claro, efectivamente. Es que incluso, a lo mejor es un post de hace 5 años, incluso la propia intención de búsqueda de esa palabra clave, vamos, Ha hemos trabajado cambiado. muchas veces exactamente, ha cambiado. El que buscaba una palabra para una cosa, a lo mejor ahora, a día de hoy, el contexto es distinto y significa otra cosa. O sea, Sí. tú imagínate el que buscaba mascarillas hace 5 años. Justo estaba pensando en esa palabra, tío. Sí, ¿no? Mascarilla hace 5 años, ¿qué te saldría, no? Hace 5 Claro, años. claro, o sea, yo qué sé, a lo mejor es más pensado, pues, para enfermeros o yo qué sé. Ahora es para un público patokiski. Sí, O sea, se ha quiero decir vuelto que es mainstream, que entonces. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, además yo creo que esa parte humana y ese análisis en Search Console para detectar oportunidades y para ver también la situación real de una URL, ¿no? Te sirve para darte cuenta de hasta dónde puedes, a qué puedes aspirar. Sí. Decías tú, dices, bueno, aquí hay mucha competencia, sé que no puedo, esto no tiene mayor potencial. A mí me pasa con una URL, un caso muy concreto de un cliente que tiene esta posición 3-4, pero es que no puede aspirar a más porque Claro. aparecen búsquedas, o sea, aparecen webs institucionales. Pero la intención de búsqueda del usuario, casi al 100% estoy seguro de que no se resuelve con esas Ya. esos dos, tres primeros resultados institucionales. Entonces, estás en la posición 3-4, pero realmente estás en la posición 1 1. de, Sí. del resto ¿no? de los humanos reales, Sí. de los resultados normales. Entonces, eso también tienes que analizarlo, ¿no? Es que estoy en posición 3, es que es como si estar en una posición 1, no puedes aspirar a más, porque a Exacto. lo mejor dentro de, yo qué sé, en agosto del año que viene, Google cambia el algoritmo tal y eso cambia. Sí. Pero a día de hoy esto es así, ¿no? Sí, sí. No, y además es que de hecho, bueno, desde junio del 2019 yo noto que eso pasa más. Es decir, sitios de autoridad enorme en esos sectores o lo que sea, pues lo que dices tú, instituciones o lo que sea, aunque la intención no sea tan clara, tú la estés cumpliendo, ellos dices, ¿qué hacéis aquí? Se ponen por encima. Sí, Porque son quienes son y punto pelota. Y da igual lo que haga, como mucho reza para que le decíamos que salga el featurio, todo lo que sea y ya está. No, pero es así. sí, sí, sí. Sí, eso que no son ni búsquedas de marcas, pero bueno, sí, Ahí están. ahí están. Vale, y, vamos a seguir. Cuando detectamos estos contenidos que algo pasa con ellos, es decir, que no Mm. están cumpliendo bien, que no parece que no nos están aportando demasiado, ¿qué hacemos con ellos? Es decir, un contenido que sabes que no está funcionando, ¿qué hacemos? Yo, en mi caso, por lo menos, yo lo que suelo hacer es, primero reviso si efectivamente tiene margen de mejora y tal y cual, y dices, vale, lo puedo actualizar. Como que dices, esto tiene que funcionar, o sea, lo estoy haciendo yo mal, esto hay que darle caña y tal. Pues entonces sí que ahí lo actualizo, etcétera, y ahí ya me pienso a lo mejor incluso si republicarlo sobre la misma URL, si la URL ves que no tenía mucho sentido y dices, lo republico nuevo en otra nueva, etcétera. Yo le doy una segunda oportunidad en esos casos si ves que tiene margen de mejora, ¿no? Y los que ya dices, mira, este no hay más tu tía, además no tiene de sentido, de esto que dices, no sé, iba borracho cuando lo hice, no sé por qué está aquí. O una de dos, o si efectivamente es tan sangrante que dices no pinta nada, yo le marco un 410, un se ha ido y aquí ya no hay nada que ver. O si aún puedes rescatar algo, sí que a lo mejor, cojo el contenido. Si se puede rescatar el contenido, si tiene sentido, a lo mejor lo copio y lo pego en otro que es de lo mismo, trata del mismo tema, y así aprovecho para actualizar el otro y tal y cual, y luego hago redirección de esa URL que no me vale de nada a la otra, eh, o si no, ya está. O sea, esos 2 casos son los que suelo tratar, es decir, la redirección. Lo de copiar el contenido cuando en mi caso lo he hecho las menos veces, ¿eh? Porque claro, Ujú. si ves que no tiene sentido, realmente no tienes otro post donde, ¿sabes? O sea, al final es calzar contenido por calzar y tampoco es eso. O sea, Sí, sí, sí. tampoco es desvirtuar la intención de búsqueda del otro sitio, de la otra URL. Entonces, pocas veces he hecho eso, ¿no? Realmente. Y al final muchas veces pasa que dices,
coges el contenido, lo pegas y dices, bueno, pero esto yo lo veo así ahora, tal. O sea, ya no piensas como pensabas, entonces cambias cosas y al final lo has escrito nuevo, entonces no te vale. Ujú. Y al menos a mí me pasa eso. Y con las que no tienen nada que ver les pongo un 410 y me quedo tan ancho, Y a vamos. correr. A Ujú. correr. Muy bien. Has dicho una cosa que me da pie a hacerte una pregunta. El tema de las redirecciones, ¿no? O republicas un contenido y cambias la URL. Mm, En ese caso, le metes una 301, cambio de URL, ¿no? sí. ¿Cómo te están funcionando las... No sé si has hecho recientemente este tipo de cambios de URL, redirección. Porque a mí Sí. sí que me preguntan mucho esto, ¿no? Oye, si cambio un post o cambio la URL de esto porque he visto que la URL ahora mejor, o lo típico que publicaron un post hace 2-3 años Mm, y la URL contenía la fecha de ese año, típico, no sé qué, en 2017. Pues mal. Cambia la URL, quitas la fecha para que te dé pie a actualizarlo todos los años. ujú. Y en estos casos, ¿te están funcionando bien las URLs redireccionadas? El 301 te lo está cogiendo bien, lo notas en un espacio corto de tiempo. Yo sí, no, yo no tengo problema. Parece que sí que lo engancha bien en mi caso, por lo menos. No sé si tengo la suerte, entre comillas, de que es verdad que a lo mejor pasa bastante, o sea, se rastrea bastante el log, entonces, pues bueno, parece que no, que lo pilla bien. O sea, en ese sentido no tengo mucha queja. Supongo que también dependerá del sitio, etcétera. Sí que he oído, de hecho, a gente que han tenido problemas con eso, que incluso Google no se entera de que al final la que quiere es esa y mantiene la otra. O sea, movidas bastante que dices, joder, que nos creemos que va perfecto y nada más Claro, lejos de la realidad, ¿eh? sí, a ver, que por lo general sí. Yo cuando lo he hecho no. A veces, depende de la web, tarda más o tarda menos, pero Mm, suele funcionar bien. Al final es estar muy pendiente y si hay que forzar un poco la maquinaria, pues se fuerza, sí. pero que Claro, no. es que también es verdad que cuando hago eso, al final y al cabo le estás dando señales, de alguna forma, ya sea por publicarlo en redes, también lo que suelo hacer es modificar el enlazado interno, Ujú. Sí, que no se directamente. quede con el enlace Claro, redireccionado. exactamente. Ujú. Exactamente. Incluso a lo mejor, tomo la decisión de enlazarlo desde algún sitio potente durante un tiempo, lo que sea, o sea que también hago esas cosillas. Entonces, yo en ese sentido no he tenido mucho problema, pero sí, vamos, suelo hacer eso y no me tiembla la mano. De hecho, eh, por ejemplo, con tenía uno de herramienta, la mejor herramienta de palabras clave, Ujú. y al final hice uno relacionado sobre cómo hacer un keyword research y en la redirección 301 en ese caso me la pilló bastante bien Google. Claro, a ver, yo creo que Google no es tanto, sí. Tú estás haciendo una redirección 301 de una URL que tenía un contenido X a otro contenido, a otra página, y ese contenido muy similar, trata de la misma temática, pues Claro, vale. Si estás haciendo una redirección de una cosa a otra que no tiene nada que ver, dices, bueno, claro, claro. Es ¿qué que está pasando aquí? de hecho eso hasta lo desaconsejaría, porque efectivamente le estás volviendo gilipollas a Google, que ya lo está suficiente por sí solo como para encima, Sí, sí, sí. Darle tener señales jaleos. equivocadas. Sí, o las típicas. Oye, voy a cargarme todos estos. ¿Qué es lo que tú has dicho antes? Oye, le meto un 410 y a correr. No tengo que Exactamente. estar. No, es que como lo elimino, le meto un 301 a la home del blog. O a otro Mm, post que parece que se parece. No, no. Quiero decir, cuidado, esas no. cosas las ajustas porque no. Exacto, sí. Al No, final, el primer engañado no es Google, es el usuario. Ya exactamente. Es está. que al final, claro, Google tiene guardadas esas páginas, con cierta información, ciertas palabras clave, le estás diciendo que ahora eso es la home. O sea, es que antes a lo mejor, se hacía y funcionaba, pero yo creo que ya Google está muy quisquilloso y centrado en: "No, no, a ver, queremos URLs que hagan esto, y si no hace esto, no me vale". Si le estás dando señales de otras cosas que hace o de lo que trata que no son reales, le estás haciendo la picha a un lío. Al final, lo que dices tú, el primer engañado eres tú. O sea, Sí, sí, sí. es Totalmente. querer aprovechar el todo, pero no, al final es peor. Sí, sí, te sale el tiro por la culata. Sí, sí. Vale. Vamos. De todos estos posts o de estos problemas que suelen salir con contenido en estas auditorías, están las canibalizaciones, Mm, que suelen, ¿no? Suelen aparecer y más que decirte cómo solucionarlas, porque más o menos ya lo hemos comentado, pues claro. oye, a veces redirección, modificar el contenido y demás, ¿no? Que además ya lo comenté en otro episodio. ¿Cómo detectas tú aquí las canibalizaciones? Es decir, esta auditoría de contenido dentro de ella, cuando lo estamos haciendo,
¿de dónde podemos extraer esto de, oye, aquí hay una canibalización, si utilizas algún método especial, alguna herramienta? En este caso, al final, yo paso por SysConsole y también uso ese ranking que te avisa. Aunque hoy en día ya muchas herramientas de estas de traqueo y tal te suelen avisar. Creo que SEObox también te da una señal de cuando hay canibalizaciones. O sea, eso lo tiene Sí, más. DinoRank también te hace un... Exactamente. Y es verdad que al final ellas te avisan, oye, que hemos visto estas dos páginas que cuando busca rankean de vez en cuando una, otra, a lo mejor una más que la otra, etcétera. Sí, a mí eso de ese ranking me parece súper útil, tío. Es brutal, ¿eh? Que te aparezca el simbolito en rojo de En tienes rojo, 2 o 3 dices, uy. URLs, y dices, Sí, ayer una y hoy otra, y ayer otra vez ha vuelto la... ¿Qué está pasando aquí, no? sí, 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 Pasa sí. ahora con un e-commerce, que es un e-commerce con 5.000 productos y tiene Hostia, poquito tiempo, y Google se hace la picha un lío ahí. claro. Y estoy Eh, andando con canonicals, con noindex, porque en lugar de indexarme la categoría o la subcategoría, me indexa un producto random que ha cogido y a lo mejor es un producto que solo va a estar 2 meses. Pero bueno, entonces esa parte viene muy bien. sí. Ya te digo, Six Console, pero sobre todo estas herramientas que la que dices tú, joder, te alertan de un vistazo, tío, eso está muy Sí. bien. De hecho, a mí me pasa, por ejemplo, em, con cómo instalar WordPress. Joder, yo tengo un post que escribí hace ya tiempo, que lo actualizo también y tal y cual. Es uno de esos que tengo anotado de actualizar cada X tiempo. Y en vez de hacer el post es de cómo instalar WordPress en local. Ujú. Pero posiciona. Y fíjate que luego dije, joder, voy a crear un contenido sobre cómo instalar WordPress en un servidor, o sea, en un hosting, ¿sabes? Lo que yo entendía que al final era la búsqueda, por así decirlo, o a mi parecer la básica. Sí, Pero sin la embargo, se posiciona la otra mucho mejor. Es verdad que tiene un montón de engagement. Yo creo que es de los posts que más comentarios tiene, aunque sea para dar las gracias o resolver dudas o tal y cual. Y no sé si por esa razón a lo mejor a Google lo pone ahí o como opción, como segunda opción, lo que, ¿sabes? Lo típico de una ser así mixta en plan, bueno, pues en caso de que quiera esto, y en caso de que quiera en local, este otro sí. resultado. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Esto ya es un poco O sea, conspiranoico. que ahora con los resultados sangrados estos, te puede llegar a Eh, meter los dos. lo he pensado, efectivamente. Y de hecho lo tengo pendiente de estar vigilándolo por eso mismo. Y podría ser interesante. Y de hecho es que dentro del post hago referencia al otro. Es decir, oye, Sí, que que si los lo estás que quieres. enlazando. Claro, digo, si lo que quieres es instalar en el servidor, tal. Y en el otro digo, si lo que quieres instalar en localhost, tal, ¿sabes? Pero es curioso como canibaliza un montón por esa. Y la búsqueda sin local, ¿sabes? Sin la parte de local, sin esa descripción, aún eso la de local sale por Sí. encima, tío. Puede ser, me estoy imaginando que la gente que busca cómo instalar WordPress y le sale, bueno, directamente cómo instalar WordPress y esa persona que lo está buscando no sepa qué implica Lo he pensado, sí. instalarlo en local, ¿no? Sí, sí. Simplemente existe el concepto de cómo instalar WordPress, pero existe el Es, servidor local, pero no saben que existe esa diferenciación. Entonces ahí Google sí. igual. De hecho, yo tengo también esa, o sea, he pensado que efectivamente alguien que no sepa de WordPress, porque claro, luego te das cuenta que mucha gente confunde WordPress.com con WordPress.org. Sí, Entonces, esa gente, muchos no saben dónde se instala o dónde se pone WordPress. Entonces, la que dices tú, a lo mejor buscan cómo instalar WordPress más pensando en quiero tener un WordPress. ¿Sabes qué quiero decir? No sé cómo, pero como si fuese una aplicación. ¿Cómo ujú, instalar WordPress? Entonces, ellos lo que realmente quieren es tener un WordPress. eso es. Y claro, no es tanto cómo es el proceso, sino que quiero tener un WordPress. Entonces, claro, no es lo mismo. Y la que dices tú. Es un ejemplo muy, muy bueno para cuando explicamos la diferencia entre una keyword y una intención de búsqueda. Total, Claro, total, porque sí, sí, de sí. la keyword a intención de búsqueda a veces hay una escala de grises Y tú, espectacular. claro, tú controlas del tema y lo tienes clarinete. Pero es que tienes que pensar como las otras personas y decir, vale, pero el 90% de las personas, o sea, yo le pregunto a mi abuela, oye, ¿cómo se hace esto? Y te lo va a decir así, como yo lo digo. Claro, que te lo E- van a Es, explicar sí, exactamente, al final, como lo dicen ellos con sus palabras, como lo explican con sus palabras. El otro día, no sé dónde leí, igual, tú, joder, tú dices, a este sitio hay que hacer SEO o hay que hacer SEO, pero no dices, le voy a poner un SEO o voy a activarle el SEO. Sin embargo, eso se busca porque la gente, como no entiende el concepto, no sabe cómo se aplica, etcétera,
busca cómo se pone, se hace, etcétera. Pero tú no, casi no te atreverías ni a decirlo, ¿sabes? Sí, porque en tu cabeza ya no pasas por Claro, esa duda, ¿sabes? claro. O sea, que cuidado con las intenciones de búsqueda, sí. Sí, que nos tenemos que poner mucho más en la piel de esa persona, que a lo Empatizar, mejor sí. está buscando una forma completamente diferente porque no tiene ni idea de cómo se busca. Exacto, sí. Mm. Yo, de hecho, ya no recuerdo si en ese post a lo mejor hago ese proceso un poco, ¿no? De explicar eso. Yo creo que no, que voy al grano. Pero sí que es verdad que puede ser eso, ¿no? De hecho, explico en el post que luego, eso sí que lo hago, que luego eso, la intención es aplicarlo en un hosting, un servidor, lo que sea. Pero sí que hay dudas en ese sentido. Sí, Tiene, totalmente. tiene mucho sentido que vaya por ahí también los tiros. Muy bien. Y, hemos mencionado los niveles de profundidad, que yo es una de las cosas que bueno, cuando estamos revisando tema de blogs, ¿no? Este tipo de auditorías, me encuentro muchísimos. Hay un montón de contenidos que no te estás dando cuenta, que tienen tráfico, tienen potencial y están a un nivel de profundidad bastante malo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esos niveles de profundidad sin rebanarnos demasiado los sesos? Yo al final apliqué el tema de meter clúster sí o sí y así llegar a todos los contenidos importantes del blog. Lo veía ya necesario por eso mismo, porque al final con las paginaciones se moría todo. A lo mejor si no te quieres liar la manta a la cabeza tanto, pues mirar que tengas menos paginaciones. Habrá que ver, cada blog es un jodido mundo y si tienes muchas URLs o no. Pero si tienes poquitas, fíjate, yo lo que hago es, tengo 4 clústeres principales, que es SEO, blog, hosting y WordPress. A partir de ahí enlazo a estos subposts, digamos, para para que no se queden olvidados, se enlazan a todos, con lo cual hay 2 o 3 clics de profundidad en la mayoría de los artículos. Y luego, para los que no me importan tanto o no tienen sentido tanto meterlos en esos clústeres, tengo la categoría ya de marketing digital, que es así como un poco de cajón de desastre. Miscelánea. Exactamente. Y ahí lo meto a todos, pero sin paginación. O sea, a A trochimoche, capón. ¿sabes? Si entran A 20, capón. 20. Si entran 30, 30. Exactamente. Y oye, a mí así me gusta, ¿sabes? Eliminas un factor muy chungo, o sea, un factor no, una mierda muy chunga, que es las paginaciones. Sí, Que esto sí, da total. para un Buah, serial de tío. episodios, porque tela, el tema de las paginaciones. Pero si podemos reducir el número de paginaciones, yo a veces Sí. me encuentro con blogs y digo, yes, es que tienes 5 posts por página, métele 10. Es que, claro. Bajas las paginaciones a la mitad, tan fácil como Exacto. eso. ¿Que Sí, no lo sí. solucionas? No, sigue siendo paginaciones, sí, pero tienes la mitad de paginaciones y subes todo de nivel a un Es que has clic. dividido en 2 el número de clics de muchos de los posts. O O sea, sea, el otro día, un blog que vi, que por no ser algún problema de la plantilla o cómo estaba configurado, 500 posts, que ahora tenía 8 por página, y el tema era que el botón de... Bueno, no. ¿Qué pasa? Que no había botón de cargar más. O sea que... No, mentira, llegaba hasta la página 5. ¡hala! Entonces, claro, el resto de posts, Se moría. cientos de ellos, salvo que se 5, 8 por cubrieran 5, 40. Solo 40 posts 40. de los esos estaban al acceso, digamos, el resto de posts estaban perdidos. Es que, bueno, por ser enlazado Y como interno no sí que lo estuviesen podías ya en cubrir. el sitemap, por lo menos. No, en el SAP sí que estaban, pero a nivel de enlazado interno tenías ahí Ya. una carencia importante, ¿no? Sí. Sobre todo si esos posts no están enlazados internamente de otros posts que sí que están accesibles, entonces es un cacao. Pero bueno, detalles tontos que al Sí, sí, final sí. te fastidian el rastreo. Sí, pero lo que dices tú, claro. Y esto pasa mucho en blogs. O sea, eso es más común de lo normal. Por eso te Sí, digo que al total. final es, pues, ver un poco cada caso, cada blog. Pero es que al final, sin duda, yo creo que el tema de los clusters resuelve mucho eso en gran medida. Al final, tú mismo lo organizas para decir, vale, esto es lo que a mí me importa del blog, lo que me importa para mi negocio, lo que sea. Y estos son los contenidos que además sé que tengo aquí, que tengo que cuidar, ¿sabes? De la otra forma, lo que decíamos, es que te olvidas de ellos. O sea, es que parece una gilipollez, pero te olvidas de que los Sí, tienes. sí, sí. Así. Van pasando paginación, paginación, paginación. Y al final lo que Exactamente. tienes es, bueno, pues un montón de paginaciones con un montón de contenidos que están olvidados, que están a niveles de profundidad a tomar por saco. De la Y muerte. claro, que tú lo que tienes como 5, ¿no? 5 clusters. Exacto, tengo los Tienes 4 la home, principales los y tienes luego es enlazados.
Eso es. Y luego la categoría de marketing digital, que es el que te decía como de miscelánea, que es donde ya tengo el resto capot. Sí. O sea que de esto había un post muy bueno de Iñaki Huerta, que lo trataba precisamente lo de las paginaciones y es Sí, que lo brutal. sacó a raíz hace ya un Cuando par de años o quitaron 3, ¿no? Cuando aquel el día Google Relnex. dijo, no, hace tiempo que el RelPref Relnex ya no Que lo nos lo utilizamos. pasamos por Que se nos que si había lo queréis olvidado, quitar, que se nos había olvidado comentarlo, oye, que no, detalles sin importancia. ¿Sabes? que Sí, no sí, pasa sí. nada si lo queréis quitar. Sí, no, ese post es muy bueno. Y Sí. de hecho, hace poco también Iñaki, hace unos días, publicó algún tuit sobre este tema de las paginaciones y quitar páginas en noindex y todos esos temas que Claro, están es muy bien que también. pues es que yo no sé si ya en ese post también o tenía otro post relacionado sobre el tema de, oye, ¿para qué pollas quieres un no index no follow o un index follow, o sea, no index follow? Sí, que a la larga Google ya lo ha dicho que un Claro, no index follow ellos lo consideran como un no index no follow. Entonces, claro, es a nivel que, de rastreo y de enlazado interno, ni fu ni fa. claro. A ver, que a lo mejor un sitio pequeño pues te da igual lo que decíamos del crowd budget, pero bueno, yo qué sé, si pasa poco, por lo menos que pase por sitios que merezcan la pena. O sea, no le hagas Sí, pasar también. para decirle, no, aquí no entres. Sí, no, que tampoco te dé igual, ¿no? Que digas, hostia, como es un sitio pequeño, no cuido el crawl badge ni el rastreo y Claro. tal. Claro. Es que a lo mejor también precisamente por eso, dices, pues para las pocas veces que venga, que lo que Que, vea que, tiene que, sentido. que se Claro, vaya con una buena impresión. Eso exactamente. Y no, pues ese post, no sé si era el mismo, pero ese y el otro que trataba de los indies, muy chulos. sí, lo dejaremos ahí en las notas. Vale, por ir acabando ya, un par de preguntas más que nos han Venga, dejado por Twitter para ti. Dice Chus Navarro, creo que te suena. algo me suena a esa chica, sí. Dice, dile qué opina del movimiento Undertime. Estaba Movimiento Tricia. Undertime está al nivel ya de los NFTs. O sea, ahora mismo el que no ponga un Undertime en su vida es una maravilla. No explicaremos lo que es porque queremos crear, ¿sabes? Ese hype. Buscad Undertime y ya está. Undertime. Que no, también crearnos ese FOMO, ¿no? Claro, claro. Ya os digo, al nivel de los NFTs. O sea, si no os hacéis ricos con esto, no hay nada más. Entonces, No se compite. apuntamos. Y luego, Antonio Sala ha hecho la pregunta porque Antonio es de Elche como yo. Sí. Y dice, sería conveniente que la Birwinkel, os pongo un poco de contexto para los que nos estén escuchando y no sean de Elche, es una cervecería muy famosa del centro de Elche donde nos hemos puesto hasta las cejas todos, Sí. pero muy hasta las cejas de Hasta cerveza, los que ¿no? no son de Elche. Hasta los que no son de Elche probablemente también, ¿sabes? Y dice, es bueno que hiciera SEO, ya sea local o en el blog. Podemos extrapolar esto a un negocio local o cualquier cervecería del mundo también. Hostia, pues claro que sí, ¿no? Por lo menos SEO Pues local. SEO local de Claro, cabeza, hombre, qué menos. que Aunque menos. si dices que es tan famosa, yo creo que ya Google la debe de conocer bien, ¿no? Si esto es búsqueda de marca tiene que tener Eso te iba a decir. seguramente Pero muchas mal escritas, pero sí, bueno, pero a lo mejor Google la lo reconoce y interpreta, eso, sí, ¿no? sí. Los ¿cómo se llaman? Los grammar spells estos, errors o algo así. O sea, ya lo tendrá eso. Pero vamos, el SEO local, por supuesto. Y por lo menos a lo mejor ya de cara a reseñas, ¿no? Oye, este sitio mola y tal y cual. Mientras no te hagan lo de lo que pasó esto a los abogados estos, ¿cómo eran? ¿El FAU de Torrevieja o TAO de Torrevieja? Ah, sí, que enviaban mails. Ah, Exacto. lo vi, sí, sí, sí. Es que Qué chungo debieron ese tema, de un montón de emails. De hecho, es curioso porque me dijo Fátima, hostia, que me ha llegado un email de unos abogados de Torrevieja que debemos dinero, no sé qué. Digo, ¿qué dices? Y lo leo y ya veo que de primeras te amenazan, que digo, vale, ya está. Después ponían el número de teléfono, o sea, era muy raro, ¿no? Sí, Y lo vi un día. Vi que no me acuerdo quién subió a Twitter el tema y dije, hostia, qué heavy esto. sí, Pues sí, sí. de Torrevieja seguro que hay alguno que ha ido a Leverwinkel, estoy seguro. Pues no te quepa duda, ¿no? Sí. Y he puesto buenas reseñas. Claro. Pues sí, hombre, SEO forever, vamos. Local y no local. Ujú. Y luego blog, pues hombre, también. Siempre se pueden sacar temas. O Claro, hombre. sea Joder, de la cerveza anda que no hay hombre. temas, ¿sabes? O Sí, sea, incluso cómo pasar la resaca de la cerveza también. O sea, al final es tu público objetivo, tienes que hacer contenido enfocado exactamente, a eso. O sea, fuera de exactamente. bromas, ¿eh? O sea, Incluso que al cómo final el contenido. beberla antes o, ¿sabes? Todo el proceso. Sí, sí. Claro, claro. Hombre, ¿cómo no?
Totalmente. Y además hay mucho tema de cerveza ¿cómo se dice? Cerveza in-house, cerveza así artesanal. Sí, ¿Sabes? sí. No sé, contenido sobre cerveza se puede hacer Madre mía. para dar y vender. Muy bien, Rubén, pues nada, yo creo que lo dejamos aquí. Joder, Más se allá me de ha esta hecho corto, pregunta, yo tío, creo que se ha hecho cortísimo. Ya Cuando ves. quieras vuelves y hablamos de cerveza también. Así me gusta. Yo soy más de alsaciana. Hay una que se llama Akadam, que está riquísima, tío. Y luego la 1906, por supuesto, Sí, sí, sí. también. Una O sea, mítica. es un must. Es un más, sí. Pues nada, Rubén, yo espero que les haya sido útil. Dejaremos todo lo que hemos ido comentando en las notas del episodio. Muy bien, tío. Y Oye, nada, tío, muchas un placer. gracias. Un placer Oh. tenerte por aquí. Yo creo que ya estabas tardando en venir. Digo, a ver cuándo me llama Alex, tío, para venir. Pues. Estoy aquí reservándote ya la agenda siempre. A ver si me llama. O sea, estaba todos los días, un día de la semana reservados para ver si me llamabas, ¿sabes? Que ya ha caído, Sí, sí, tío. sí. Por fin. Bueno, tío, pues nada, un placer. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Y a ver si nos vemos pronto. Me ha Venga, emocionado. chaito. Venga, chao.